O título de mensaje que vamos a hablar hoy se llama Cómo vivir un renuevo en un ambiente contaminado. ¿Todos tienen el boletín? ¿Sí? Ahí dice, cómo vivir el renuevo en un ambiente contaminado. Durante todo el año hemos hablado sobre el tema de renuevo, ¿verdad? Y Dios quiere renovar nuestras vidas en diferentes áreas, diferentes situaciones. ¿Quién ha recibido el renuevo de Dios este año? Amén. El versículo base, acompañe conmigo en su boletín, está en Proverbios, capítulo 1, verso 10, que dice así, Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayan con ellos. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Amém. Hoy vamos a usar como ejemplo la historia de Samuel. Samuel y su vida, su familia. Recordando un poco de la historia de Samuel, su mamá se llamaba Ana y ella era estéril, no podía tener hijos. Y un día ella hizo una oración a Dios y dijo, Dios, si tú me regalas un hijo, yo te lo voy a entregar a ti para que sirva todos los días de su vida en su templo. Y fue eso lo que pasó. Ana se puso de estado y tuvo un hijo que se llamaba Samuel. E vimos Samuel saindo de pequena idade de sua casa e indo a viver em outro lado. E vemos que a casa onde Samuel foi a viver era uma casa um pouco complicada, uma casa um pouco difícil. O ambiente aí era um pouco difícil. Diz a palavra que Samuel não tinha nenhum quarto. Ele tinha que dormir ao lado da arca, não? E a casa onde ele foi era a casa do profeta Eli. E a família de Eli era um pouco dificultosa, não? Era cenário que, a sair de sua casa, del seno materno, esse pequeno niño Samuel não encontrou um bom ambiente. E a vezes eu escuto, André, pero é tão difícil viver uma vida cristiana tendo o trabalho que tenho. É tão difícil viver uma vida cristiana teniendo el cónyuge que tengo. Es tan difícil tener una vida cristiana teniendo los padres que tengo, porque a veces mis padres nem quieren que yo vaya a la iglesia. Yo escucho eso a cada rato. Y es verdad. Pero vamos a aprender hoy que el ambiente, el environment que estamos, no puede contaminar a nosotros. Que nosotros podemos tomar una decisión, que Dios quiere que tomemos esa decisión. O dilema que miramos na vida de Samuel é que Samuel foi entregue a Deus. Sem embargo, viveu entre homens corruptos e falsos sacerdotes. Déjame ler-los uma história que eu escutei e encontrei muito interessante. A história habla de dois irmãos gemelos que tinham um papá que era alcoólico. A lo mejor essa história se identifica com alguno de nós. Quando esses dois irmãos se hicieron adultos, um de ellos se volvió alcoólico. E quando le perguntaram sobre o que foi o que levou a este homem ao alcohol, e a resposta dele foi a seguinte: mi papá me deu um mal exemplo. E depois perguntaram ao outro irmão, porque eram gemelos, eram dois, verdade? E você? O que passou com sua vida? Esse outro irmão gemelo não se converteu em alcoólico. E eles se quedaram perguntando, como pode ser? Eles tinham essa intriga. Que hizo você para não volver-se alcoólico? E sabe qual foi a resposta dele? Foi a mesma resposta. Mi papá me deu um mal exemplo. Los dos tenían la misma sangre, la misma cara, el mismo papá, la misma edad, la misma crianza, el mismo ejemplo, los mismos problemas, pero no hicieron las mismas decisiones personales. A lo mejor usted no tiene un buen ejemplo en su casa, a lo mejor no tiene un buen ejemplo en su trabajo, a lo mejor usted ve algún hermano aquí de la iglesia que levanta as manos, que canta, que oye a palavra,
Pero cuando tú ves este hermano allá afuera en el trabajo, cuando tú ves este hermano allá afuera hablando con las personas, tú ves que ese hermano a veces no se comporta como Cristo le gustaría que se comportara. Y tú puedes pensar, wow, ¿cómo así, André? Lo que nosotros necesitamos entender es que eres usted que debe tomar la decisión de no corromperse. Eres usted. La decisión es personal de cada uno. Aunque nosotros vivemos en un ambiente difícil, aunque nosotros tenemos mal testimonio a veces de las personas, somos nosotros que debemos tomar esa decisión. Yo cuando estaba estudiando ese versículo, y como yo dije, eso a lo mejor se identifica a cada uno. Yo tuve una niñez muy conturbada, muy difícil también. Pero para la misericordia de Dios aquí estoy. Dios ha transformado mi vida, me ha dado una familia maravillosa. Y yo sé que Dios ha hecho con muchos de ustedes, porque conozco la historia de algunos de ustedes. Pongan atención. Si usted ha tenido una niñez difícil, o si todavía pasa por luchas en su hogar, si su entorno es un entorno malo, donde las personas dan malos ejemplos, yo estoy aquí para recordarte que en Cristo nosotros somos libres, que ya no más. Nosotros no debemos vivir cargando este peso en nuestras vidas. La Biblia dice así, si elijo libertad, verdaderamente serán libres. Cuando Cristo entra en nuestra vida, Él nos liberta, rompe las cadenas y nos da una vida nueva. Amén. Cuando miro para ustedes y miro mi propia vida, veo tantas transformaciones que Dios ha hecho. Es el amor y la gracia de Cristo que entra en nuestra vida y nos cambia. Por eso que en Cristo hay esperanza. Si tu casa todavía no es un hogar de amor, si tu casa todavía es un hogar donde hay muchos pleitos, peleas, discusiones, palabras feas, crea en mí, en Cristo hay solución. Amén. Y la verdad es que muchas veces, muchas personas, aún estando en la iglesia, se sienten rechazadas, sufren con el sentimiento de rechazo. Cuando miramos para la vida de Samuel, este niño de 4 y 5 años, era un niño muy pequeño cuando dejó su hogar. Y yo sé que su mamá, bien seguro, tenía hablado con él y dicho, Samuel, déjame explicarte algo, mi hijo. Cuando tú naciste, yo no podía tener hijo. Y hizo un pacto con Dios. Y yo creo que Ana contó la historia a Samuel. Pero siendo un niño de 4 años, yo creo que él tenía toda la razón para sentirse rechazado, ¿sí o no? Imagina usted con 4 años de edad. Tu mamá te lleva para que vaya a vivir en otro lugar. Difícil, ¿no? Y como yo dije, ¿cuántos de nosotros muchas veces sufrimos con rechazo? ¿Y por qué? Porque muchas veces esperamos de nuestros padres un abrazo, un cariño, un beso. Y muchas veces lo que nosotros recibimos fueron golpes, maltratos, cosas difíciles. Y a veces estamos cargando con eso en nuestra vida. ¿Me hago entender? Así como esos gemelos que uno escogió por el mal testimonio de su papá, vivieron una vida recta, nosotros también debemos vivir una vida recta y escoger lo que es correcto. Amén. Uno eligió ser víctima y el otro eligió ser libre. Pero vamos a aprender con los pasos de Samuel. Cuando yo pienso en la cena, en el escenario del día que Ana, la mamá de Samuel, lo fue a llevar allá en templo, yo me imagino que Ana se dio un abrazo así bien fuerte en Samuel y dijo, hijito, yo regreso dentro de un año para visitarte y para traer ropita nueva, porque la Biblia dice que Ana visitaba una vez al año. Y yo me quedo pensando cómo será que estaba el corazoncito de Samuel,
Yo creo que Samuel decía, mamá, no, yo quiero tenerte todos los días. Quiero tenerte acá todos los días. Creo que fue muy difícil para Samuel, porque era un hijito querido, el único hijito, primero que tenía Ana. Pero aprendemos algo muy importante con Samuel, que foi que Samuel aprendeu a obedecer, mesmo sem entender. E este é o primeiro ponto. Escreva aí, por favor. Obedecer, aunque não logre entender. A vida cristiana, se você não sabe todavía, lo voy a contar um secreto. ¿Quiere oír un secreto? ¿Sí o no? Muitas vezes nós não vamos a entender o que Deus está haciendo em nossa vida. Muitas vezes vamos ter que caminhar por fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo caminha por fé. Porque os planos de Deus são muito mais elevados que os de nós. A maneira que Deus atua é diferente da de nós. E muitas vezes vamos ter que caminhar com fé. Vamos ter que crer em Deus. E isso vai exigir de nós obediência. Vamos ter que obedecer a palavra de Deus, mesmo sem entender. Amém? E Samuel foi candidato a ser traumatizado ao ser prematuramente retirado do seno familiar e começar a viver com o sacerdote Eli. Leiam comigo 1 Samuel 2:11. Depois Eucana era o padre de Samuel, regressou a sua casa em Ramá sem Samuel. Volveu solo. ¿Dónde estaba el niño? Y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Eli. Tener obediencia a Dios como prioridad nos lleva a tomar una decisión. Y esa decisión es no dejarnos influenciar por las personas que no priorizan a Dios. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, mi prioridad es no dejarme influenciar por las personas que no priorizam a Deus. ¿Me hago entender? Vivimos em tempos donde se é muito comum ouvir consejos como: deje que tu coração te guie, haga lo que tu coração manda. Então, quando um padre ou uma autoridade dá uma ordem, el hijo elige seguir seu coração. E se seu coração diz: não haga lo que tu papá te dijo, ¿qué vai ser esse hijo? Vai pecar. Sabes, igreja, quando alguém rompe com a desobediência e decide obedecer a Deus, mesmo sem entender, esta pessoa passa a encontrar uma chave de vitória. ¿Tu quieres encontrar uma chave de vitória, igreja? Passe a obedecer a Deus. Todos os personagens bíblicos traem para nós um bom exemplo de vitória. E quando miramos sua vida, vemos que eles tiveram que tomar uma decisão de obedecer a Deus, mesmo sem entender nada. Me recuerdo da história de Abraão. Um dia Deus chega a Abraão e disse a Abraão: eu quero que tu sacrifiques seu filho Isaac. E Abraão tinha uma situação muito difícil porque era maior de idade, tinha 100 anos. Sua esposa também era maior de idade e era estéril. E Deus cumpre a promessa que Abraão ia ter uma grande família. E agora Deus vai e prova o coração de Abraão e diz: eu quero que tu sacrifiques seu filho. A Bíblia diz que Abraão despierta por la mañana, agarra su niño e salen los dos solos para o monte. E eu me quedo pensando, como será que estava o coração de Abraão neste momento? Um padre tendo que levar seu filho a sacrificar. Difícil, não? E como será que estava o coração de Isaac? Porque Isaac era um jovem. Isaac não era um niño pequeno, era um jovem, era um teenager. Também, muita obediência. E a Bíblia diz que Isaac empieza a perguntar: papá, papá, já chegamos aqui, já hicimos o altar, a madeira já está aí, o cuchillo está acá. E Isaac pergunta a seu papá: onde está o cordeiro?
¿Dónde está el sacrificio? Y en ese momento, Abraham habla algo muy importante. Ele disse assim: Jeová Jireh. Repitam assim comigo: Jeová. Isso significa Deus proverá. Quando você cumpre a palavra de Deus, quando você obedezca a palavra de Deus, e parezca em tu mente que falta, que Deus não vai chegar, recordem de isso: Jeová Jireh, Deus proverá. E tanto Isaac como Abraham foram muito obedientes. Imagina isso, quando Abraham disse isso a Isaac, ele neste momento agarra as manitos de Isaac e empieza a amarrar a Isaac. Empieza a poner a Isaac arriba de onde ia ser o sacrifício. E Isaac era um muchacho jovem. ¿Tu crees que Isaac não podia se zafar e sair correndo? A lo mejor se fuera muchos de nosotros ia hacer isso. Eu tenho 2 hijas jóvenes, ¿no? Y a veces mis hijas dicen: papá, vamos a hacer una carrera. Y yo, para no decir que voy a perder, yo se lo digo a ellas: no voy a hacer porque te puedo ganar fácil. Pero no es verdad. Si voy a correr con una muchacha joven, ¿qué tú crees que va a pasar? Ya estoy llegando a los 40 ya. Me quedo para atrás. Isaac tenía la capacidad de huir, pero obedeció. Y eso es tremendo. La obediencia mueve los cielos, amén. Nosotros necesitamos resgatar el deseo de obedecer, iglesia. La verdad es que nosotros vivimos en nuestra sociedad un patrón que está muy, pero muy lejos de ser una sociedad que obedece. Hoy en día, desafortunadamente, los hijos desobedecen sus papás a lo descaro. Yo a veces cuando hablo con las personas mayores, ellos me dicen: cuando mi papá estaba acá, yo tenía que me comportar como un santo. Y para hacer algo equivocado tenía que hacer escondido. Yo me recuerdo de una vez Pipo me dijo, yo no hablé nada con Pipo, pero voy a dar el testimonio de él aquí. ¿Puedo dar tu testimonio, Pipo? Una vez Pipo estaba fumando cuando era joven, escondido de su papá, ¿no? Y ahí su papá apareció de la nada. ¿Y tú sabes lo que hizo Pipo? ¿Qué hizo Pipo? Se tragó el cigarro. Porque antigamente los hijos obedecían un poco más. Pero hoy en día, nuestra generación está cada vez más perdida. Y déjame decir algo para ustedes que son hijos, que todavía tienen su papá. Pongan atención. El primer mandamiento que dice en la palabra de Dios, con promesa, dice así: hijos, honren a sus padres. Es un mandamiento, no es una opción, no es algo que Dios diga: hijo, si tu papá está correcto o no, obedézcalo. No, la Biblia dice así: hijos, obedezcan a sus padres. Y ahí da 2 promesas a los hijos. Pongan atención, hijos. Ella dice así: para que te vaya bien en esa tierra, para que haya prosperidad en su casa. Y la segunda promesa es para que tú tengas una vida larga. Voy a hacer una pregunta a los hijos. ¿Ustedes quieren ser prósperos en esa tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quieren vivir por muchos años aquí en esa tierra? ¿Sí o no? Obedezcan a sus padres. Si usted no obedece a tu padre, tú estás desobedeciendo a Dios, estás pecando y estás perdiendo esa promesa que es en la palabra de Dios. Yo veo las caritas de los padres, están súper felices. Dice: André, gracias por decir eso. Pero yo también tengo uno para ustedes, padres. ¿Están listos? Tengo un tip aquí para ustedes. Usted quiere papá, usted quiere mamá, que quieren tener hijos obedientes. ¿Quién aquí quiere tener hijos obedientes? Amén. Sin miedo, pueden decir amén. Yo dije que tenía uno para ustedes, se quedaron calladitos ahora. No tengan miedo de decir amén. ¿Quieren tener hijos obedientes, papá?
entonces sea usted obediente a Dios. Si tú eres obediente a Dios, tú vas a dar un buen ejemplo a su hijo y su hijo va a ser obediente a usted. El problema de muchas veces los hijos no obedecen es porque nosotros no somos obedientes a Dios y queremos hablar a los hijos. Pero muchas veces nuestra actitud habla más alto do que nuestras palabras. Ellos aprenden más con ejemplo, con el modelo, do que las palabras. ¿Me hago entender? Y si estoy en mi casa y empiezo a leer la palabra de Dios y dice así la palabra de Dios. Allá en Santiago 4:11. Hermanos, no hable mal uno de los otros. ¿Ustedes me están escuchando? Hermanos, no hable mal uno de los otros. Dios está dando un mandamiento para que nosotros no hablemos mal uno de los otros. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de un hermano, estamos pecando y estamos también desobedeciendo a Dios. Y el papá viene con el hijo para la iglesia y alaba a Dios, está acá gritando, saltando, feliz, servindo en un ministerio. Pero cuando sale de esa puerta para allá afuera y entra en su carro, la primera cosa que habla, empieza a hablar mal con su cónyuge de un hermano de la iglesia. ¿Y quién está en el banco de atrás? ¿Quién? El hijo. ¿Me hago entender, iglesia? Nosotros no podemos desobedecer a Dios y pensar que las cosas van a salir bien en nuestra vida. Nosotros no podemos desobedecer a Dios y pensar que nuestra casa va a ser una bendición. Eso no funciona así. Cuando Dios da una orden, Dios nos está dando una sugerencia. La orden de Dios tiene que ser cumplida. A lo mejor ustedes tienen hijos pequeños todavía, no se dan cuenta. Pero Dios está dando una oportunidad para nosotros a cambiar eso. A cambiar eso. Porque un día, pongan atención, sus hijos van a crecer. Nuestros hijos van a crecer. Y ahí tú vas a hablar con ese niño, vas a decir, hijo, no use drogas. Hijo, não tome alcohol. Hijo, não tenha sexo antes de matrimonio. ¿Y será que tu hijo te va a oír como una orden o como una sugerencia? Todo depende de usted, papá. Todo depende de usted, mamá. Si usted obedece a Dios. ¿Están aquí todavía? Cuando Ana dejó a Samuel en el templo, la Biblia dice que Samuel no hizo un show, no hizo pataleta, así como hacen algunos niños. Yo creo que los niños nacen con el don de teatro. Hay algunos niños que son especialistas. Cuando quieren algo, empiezan a hacer un show, un teatro, una gritería, un lloro. Parece que se están muriendo, pero no sale una lagrimita. Así que papá hace lo que el niño quiere, al momento para. Tiene don de teatro. ¿Quién ya vio un niño así? Es increíble. Yo no sé de dónde salió semejante cosa. Yo creo que ando mirando película o que no sé. Y para terminar ese primer punto, yo quiero reafirmar que no podemos relativizar en nombre de Jesús a lo que la Biblia llama de absoluto. Amén. Vamos a seguir para el punto 2. Punto 2. Escriban por favor. No dejarse influenciar por el mal. La Biblia nos advierte que las malas compañías corrompen. Repito así, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces tomen cuidado con quien usted anda. Tomen cuidado con quien sus hijos andan. A veces los padres dicen, no, salió ahí con los amigos. Y yo pregunto, ¿con qué amigos salió? Ah, unos amiguitos ahí. Iglesia, tenemos que tomar mucho cuidado con quién andamos y con quién nuestros hijos andan. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aunque me duela,
Y me gustaría de no pensar así. Nosotros hoy tenemos una iglesia más o menos pequeña, está creciendo, amén. Y va a crecer más, amén. Vamos a conquistar las personas allá afuera, amén. Pero ponga atención. Puede até ser, desafortunadamente, que aqui adentro puedan tener personas que al actuar não dão bons exemplos. La Biblia dice en Salmo 73, después apunto ahí para que ustedes lean en su casa. El ministro de alabanza Asaf, ele disse assim: yo estuve a punto de caer porque tuve envidia del impío, porque ele prospera sem tener a Deus. Asaf dizia: yo casi que desisto. Me da envidia de ver a los impíos. Porque yo vengo a la iglesia, yo voy a las reuniones, yo leo la palabra, yo voy al servicio los sábados. Llego más temprano porque tengo que servir a Dios y tengo que me preparar. Hago todas essas coisas. E quando chega fim de mês, casi que não me alcança para pagar a renta. E quando miro ao lado esses impíos que não creem em Deus, que não obedecem ao Senhor, estão prosperando. Andam de carro aí, a milhão. E eu aqui com meu carrito, tac, 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 tac. Pero não te preocupem. Leiam o capítulo completo. Em final do versículo 73, Asaf disse assim: hasta que entrei em santuário de Deus, e aí compreendi qual será o destino de los malvados. Nosotros estamos en ese mundo, pero no pertenecemos a ese mundo. Las cosas de ese mundo son pasajeras. Aunque las personas que tienen cosas, muchas veces parecen que son felices, dentro de su corazón hay un hueco, hay un vacío. Se pueden llenar de cosas, pero nunca estão satisfeitos. Eu trabalho e conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, pero não têm família, pero não têm paz. Como assim, André? Eles podem comprar o que querem, pero não têm o que temos nós. Amém? É a paz do Senhor. E vemos aqui o que sucedeu com Samuel, porque estava lejos de seus padres, em um ambiente muito complicado. Vamos a ler a palavra para que eu não siga falando. 1 Samuel 2:12. Acompanhe comigo. Ahora bien, los hijos de Eli eram unos sin vergüenza, que não tinham respeito ao Senhor. Igreja, ponga atenção, esses muchachos eram hijos del sacerdote. Não eram qualquer pessoas. Eram hijos del sacerdote. Verso 16. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemar a la grasa. Y el servente insistía: no, dámela ahora, o la tomaré por fuerza. En ese tiempo, las ofrendas que eran dadas, las primicias, y mejor, el sacerdote tenía que ofrecer como sacrificio a Dios. Y lo que sobraba, el sacerdote lo podía consumir o usar. Pero los hijos de Eli decían: no, yo quiero el mejor. Y ellos decían: si usted no me la da, yo te la quito. Imagina como era a situação. Imagina o ambiente que vivia o pequeno Samuel. 17. Assim que o pecado destes jóvenes era muito sério ante os ojos del Senhor, porque tratavam as ofrendas del Senhor com desprecio. Ahora bem, Eli era viejo, pero estava consciente
de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían las jóvenes que ayudaban a la entrada del templo. Iglesia, pequeño Samuel via com sus ojos a los hijos de Samuel actuar de esa manera, actuarem como demonios. Pero él no se dejó contaminar. A lo mejor ele podia ser assim: Eli, eu não vou trabalhar mais, eu não vou fazer mais as coisas, porque sus hijos que estão aí afuera, que deveriam fazer, não estão fazendo, por que eu vou fazer? A vezes miramos um irmão da igreja e nos comparamos com ele, e dizemos: se meu irmão não está fazendo, por que eu tenho que fazer? Não se contamine, elija o que é correto, igreja. Há um exemplo de um jovem cristiano, e isso passa, não às vezes. Um jovem cristiano que convive com outros jovens do mundo, que não são cristianos. E o jovem cristiano pode dizer a si mesmo, ou dizer a seus papás: eu estou conquistando eles para Jesus. E miren, igreja, se passa tempo, passa um ano, e as amistades do mundo deste jovem não desejam vir à igreja, não desejam conhecer a Deus, temos que tomar cuidado. ¿Por quê? Porque há uma grande probabilidade que o jovem cristiano quiera lo que os jovens do mundo têm, mais do que os jovens do mundo quieran lo que nós temos. Não podemos nos contaminar. Lo que quero dizer é que as companhias que nós elegimos a andar juntos exercem uma enorme influência em nossa vida. Com quem você decide andar, com quem você decide gastar seu tempo, com quem você decide caminhar, compartilhar, vai exercer uma enorme influência em sua vida. Amém? Mira o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 15:33. Não se deje enganar, las malas companhias corrompem. Provérbios 13:20. El que com sábios anda, sábio se vuelve, e que com necios se junta, saldrá. Provérbios 24:1. Não tengas envidia de los hombres malos, nem desees estar com eles. E André, como não vou deixar de contaminar? Como posso fazer? Ponto 3, escrevam por favor. Trabalhar com excelência. E que é ter excelência? Excelência é ser algo mais allá de las expectativas. É quando estamos em nosso trabalho e o jefe pide para hacer algo, nós hacemos o que o jefe pediu e hacemos mais. ¿Me hago entender? É hacer a más de las expectativas. E a excelência revela um bom testemunho que leva a outros ver Deus em nossa vida. Quando nós somos excelentes em lo que nós hacemos, as pessoas começam a perguntar, começam a questionar: ¿qué tiene esta muchacha? ¿Qué tiene ese muchacho? Ellos tienen que tener algo más. Ou seja, quando nós vivemos uma vida excelente, hacemos as coisas de maneira excelente, as pessoas podem ver Deus em nossa vida. Mira o que diz 1 Samuel 2:18. Pero Samuel, aunque era um niño, servia al Senhor, vestia uma túnica de linho como la del sacerdote. Cada ano, sua madre hacía um pequeno abrigo e se lo levava quando ia com seu esposo para o sacrifício. 26, ponga atenção. Mientras tanto, el niño Samuel crescia em estatura física e em favor del Senhor e de toda a gente. O que estava passando? Samuel vivia dentro do templo. Os hijos de Eli viviam como dois demônios. Pero Samuel hacía lo que tenía que hacer. Samuel era fiel. Y lo que pasó con Samuel, dice aquí, Samuel ia creciendo en estatura física, en favor del Señor. ¿Y de quién? Y de toda la gente. La gente lo reconocía.
¿Cuántos de ustedes, cuando han llegado aquí en la iglesia, vivían una vida difícil? Y hoy yo miro para la vida de ustedes y me da una alegría muy grande, porque decidieron obedecer a Dios. Y yo puedo mirar en la vida de ustedes lo que Dios tiene hecho. Es lo que sucede cuando nosotros trabajamos con excelencia. A pesar de un ambiente corrupto, Samuel hacía su trabajo con excelencia y recibía reconocimiento del pueblo, prosperaba año tras año. ¿Y cuál es el secreto de la motivación de Samuel? Vamos a leer juntos Efesios 6:7. ¿Listos? Efesios 6:7. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Samuel no trabajaba para Elí. Samuel trabajaba ¿para quién? Aunque ele estava rodeado por pessoas que atuavam mal, Samuel seguia firme, crescendo em sabedoria, estatura física em favor das pessoas. É interessante que quando nós hacemos as coisas para Deus de coração, quando hacemos para Deus, aunque nadie esté mirando, pero hacemos para Deus de todo o coração, somos reconocidos. Eu me recuerdo que la semana pasada tuvimos um bautismo, ¿no? Foi la semana pasada. Já estou poniendo viejo, me olvido la cosa rápida. Quem estava aqui em bautismo? Uma bendição, ¿verdad? La presença de Deus. E Daniele, minha hija menor, invitou uma amiguita da escola. E eles são americanos e vieram allá, estavam com nós. A lo mejor vocês se recuerdan de eles. Eram os únicos americanos que estavam aí em meio de los hispanos. E eles estavam aí felizes. E a niña estava feliz, a amiguita de Daniele. E quando eles se foram para a casa, a mamã mandou mensagem a Aida de texto e dizia assim: minha hija passou um dia muito lindo. E ela me fez um comentário. Sabe qual foi o comentário que a niña hizo? Ela disse assim a sua mamã: mamã, ojalá que em minha escola e ojalá que em minha igreja as pessoas foram como essas que nós passamos de dia hoje. Quando hacemos as coisas para Deus com excelência, as pessoas podem ver Deus em nossa vida. E as pessoas querem mais de Deus. ¿Me hago entender? La excelencia lleva a las personas hacia Dios porque miran el carácter de Dios en nuestra vida. Vamos a repetir eso. La excelencia lleva a las personas a Dios porque miran el carácter de Dios en nuestra vida. Acompañen conmigo Mateus 5:16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán ¿a quién? A Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén. Punto número 4. Talvez sea uno de los puntos más importantes. Si tú estás con sueño, se mueve un poquito ahí y despierta. Toca así a la persona que está a su lado y se despierta. Vamos allá con nosotros. Aprendan a oír a la voz de Dios. Escriban, aprendan a oír a la voz de Dios. Acompañe conmigo. 1 Samuel 3:2 dice: una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca de la arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego, el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, responde Elí. Vuelve a la cama.
Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido el mensaje de él. Así que el Señor llamó por la tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue en donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En este momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien hablaba niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu servo escucha. Así que Samuel volvió a la cama y el Señor vino y lo llamó igual antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla Señor, que tu servo escucha. Y la Biblia dice que en aquellos tiempos la palabra del Señor era escasa. Había un sacerdote que estaba supuesto a oír la voz de Dios y hablar al pueblo, pero porque ese sacerdote estaba ciego, porque ese sacerdote tenía un corazón lejos de Dios, la gente no tenía conocimiento de la palabra de Dios. La situación de Elí era crítica, iglesia. Era crítica. Recuerda cuando Ana, antes de Ana tener a Samuel, Ana fue al templo a hacer un sacrificio. Y dice la palabra que Ana estaba en el piso, tirada en el piso, quebrantada, llorando, clamando a Dios. Dios, dame un hijo. Dios, dame un hijo. Dios, ten misericordia. Dice la palabra que Ana estaba ahí quebrantada. ¿Y sabe quién se acerca al lado de Ana en ese momento? Elí. Pero por Elí no tener sensibilidad en su corazón, por Elí no estar muy conectado con Dios, Elí se acerca a Ana y dice, mujer, ¿qué tú haces borracha esta hora de día? Imagina qué situación, iglesia, para un sacerdote, un hombre de Dios. Y Ana se para y dice, Elí, yo no estoy borracha, yo lo que estoy clamando a Dios, con un corazón quebrantado, contrito. Y Ele dice que sea hecha conforme tu oración. Y después Ana tiene un hijo. En esta noche que Dios está hablando con Samuel, Samuel se acercó allí ¿cuántas veces? Tuvo que se acercar 3 veces para que Ele se diera cuenta que era Dios que estaba hablando con él. Iglesia, Dios está hablando en su casa. Dios está hablando con usted. La pregunta es, ¿será que usted está escuchando? Dios está hablando. ¿Será que usted puede oír la voz de Dios? ¿O será que usted se está poniendo ciego, viejo? ¿Entiende lo que quiero explicar? Porque cuando Elí se aleja de Dios, mas no se aleja de la iglesia, ele se convierte en alguien que ve al hermano, oye la alabanza, mira las sillas, ele repara en todo, repara la ropa que el hermano está vestido hoy. Ele ve todo, pero no ve a Dios. Ele não oye a Dios, escucha qualquer outra cosa, passa aqui 2, 3 horas, pero não pode oír a Dios. Dios quiere hablar con usted de una forma que usted entienda. Esta semana estábamos en RE y una hermana preguntó, André, ¿cómo puedo hacer para oír a Dios? Y yo veo eso una pregunta linda, de alguien que está empezando el camino del Señor. Y estamos hablando que debemos orar, y estamos enseñando que la oración es un diálogo, que tú hablas y tienes que esperar que Dios hable contigo. Y ella preguntó, ¿cómo puedo hacer para oír a Dios? ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? El problema es que muchas veces nosotros nos apresentamos delante de Dios y empezamos a hablar,
hablar, hablar, hablar y pedir y hablar. Y cuando terminamos de hablar, ¿sabe lo que pasa? Salimos mandados, nos vamos. Yo creo que cuando Dios va a hablar algo así, nosotros nos vamos de la presencia de Dios. Imagina qué situación. Debemos gastar tiempo con Dios. No te apures en salir de la presencia de Dios. Puede ser que en principio, cuando estés ahí, te quede un poco difícil de oír a Dios, pero te garantizo algo. Si tú sigues en la presencia de Dios, si tú sigues gastando tiempo con Dios, en oración, en alabanza, Dios va a hablar contigo. Eso es un relacionamiento. Dios es un Dios de relacionamiento. Para que tú tengas un relacionamiento, necesitas gastar tiempo. Tú no conoces una persona del día para la noche. Para conocer una persona y tener intimidad con ella, necesitas gastar tiempo, ¿sí o no? Con Dios es igual. Con Dios es igual. Cuanto más tiempo tú gastas con Dios, más intimidad vas a tener con Dios. Déjame decir una verdad. Si nosotros gastáramos 20% menos en estos aparatos electrónicos y invertiéramos esos 20% que dejamos de mirar aquí en ese aparato electrónico para hablar con Dios, para leer la palabra de Dios, ¿sabe lo que iba a pasar con nosotros? Íbamos a ser los Samueles de esta generación. ¿Sí o no? Porque esos aparatos electrónicos son necesarios. Pero yo te garantizo que todos nosotros perdemos mucho tiempo con ellos. Y Él nos roba tiempo. Gastamos una cantidad de tiempo mirando eso. Vamos a leer ese cuadro que dice ahí en el boletín. ¿Ustedes tienen un cuadro ahí? Vamos a leer. 1, 2, 3. No es suficiente oír al hombre de Dios. Es necesario oír a... No basta con conocer la palabra de Dios. Es necesario conocer al Dios de la palabra. ¿Entienden, iglesia? No es suficiente solo oír a alguien hablar de Dios. Es necesario que tú oigas a Dios. Si tú solo oyes a alguien hablando de Dios, no es suficiente. Es necesario que tú oigas a Dios directo hablar contigo. Dios conoce su corazón más do que cualquier otra persona. Dios sabe las luchas que tú pasas, los traumas que tú pasas. Dios conoce las alegrías, las felicidades, los anhelos de tu corazón. Por eso tú tienes que oír lo que Él habla, no lo que hablan las personas. Y tampoco basta conocer el Dios de la palabra. La palabra de Dios, no basta conocer la palabra de Dios, saber que la Biblia existe. Esto no es suficiente. Hay que leerla, hay que abrirla, hay que comerla. Para que tú puedas conocer el Dios de la palabra. El Dios que escribió esa palabra para usted como una carta de amor. Con una carta llena de instrucciones. Como tú debes actuar en todas las áreas de su vida. ¿Ustedes entienden, iglesia? Este foi o secreto de Samuel. Isso foi o que hizo Samuel a crescer em sabedoria e em graça delante de Deus e de los homens. Mira o que diz Juan 10, 27. Mis ovejas oem mi voz. Esse é Jesus dizendo. Mis ovejas oem mi voz. Ou seja, quando eu hablo, elas escutam. O pastor já deu um exemplo aqui de las ovejitas. Pipo tinha umas ovejitas aí na casa dele antigamente. E Pipo dizia, toma, vem, e elas veniam todas. Eu me parava em monte e dizia, toma, vem, e elas nem se moviam. É increíble. Tem que mirar para ver. E não era o acento brasileiro. Era que elas conheciam a voz. Elas conheciam a voz. É algo increíble. Conclusão, Samuel venceu e prosperou em meio de todas as crises proporcionadas por el meio ambiente e foi confirmado por Deus.
Passem adelante al Ministerio de Alabanza. 1 Samuel 3:19. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Iglesia, ponga atención. Todo lo que Samuel decía se cumplía. Imagina ser una persona que todo lo que tú hablas sucede. Tiene que estar muy conectado a Dios, ¿sí o no? Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba al sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Iglesia, de la misma manera que Dios confirmou en la vida de Samuel, Ele me manda venir aqui nessa noite e dizer que Ele quer confirmar em sua vida também. Deus quer confirmar em sua vida, Deus quer que as coisas que tu viva sejam verdadeiras. Quando Jesus dijo, para que usted seja a luz do mundo, Ele dijo, vea afuera e brille. Lo que hay adentro de usted, el tesoro que hay dentro de usted, nosotros tenemos que salir de esas 4 paredes, ir afuera y brillar. Pero para que eso suceda, la decisión es tuya. Vamos a ponernos de pie. Era usted que tiene que decidir se vai a seguir com dudas ou se vai a caminhar obedecendo. Amém? E para terminar, vamos a ler o versículo base. Provérbios 1:10. Hijo mío, si ustedes pecadores querem engañarte, no vaya con ellos. E eu quero profetizar nesta noite que você vai aprender a vencer em todos estes ambientes. Não importa onde tu estés, vai a lograr a vencer. Padres, eu profetizo que vocês vão lograr a ensinar a seus filhos. Vão lograr a ensiná-los em cuevas de leones e a sair de aí firmes. Porque adentro de seu coração, você e eles decidiram oír a Deus e obedecer. Amém? Eu não sei quais são as lutas de vocês aqui nesta noite, eu não sei o que vocês estão passando. Pode até ser que esta semana vocês em tua oração estão falando com Deus, Deus, ajuda-me com essa situação em minha família, ajuda-me com essa situação em meu trabalho. Mas o que sim sei é que Deus nos ha dado essa palavra hoje, para que sejamos influência e não influenciados, que seamos sal en essa terra. Deus quer que quando você saia desta porta, você brilhe. Ele quer que quando veja as pessoas passando por lutas, por dificuldade, porque você vive uma vida de obediência, que você pode ter autoridade para orar, para ajudar a los necessitados. Igreja, Deus te ama. Deus tem plano para a sua vida. E Deus te mira com bons olhos. Eu creio que esse mensagem é mensagem para toda a igreja. E por isso eu queria fazer uma oração. Amém? Baixem suas cabeças e vamos orar. Padre Celestial, eu te quero pedir nessa noite que tu puedas sellar nosso coração. E que o Senhor levante aqui em Naples uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja obediente a ti, uma igreja que influencia e não é influenciada, uma igreja que se alegra em servir-te, uma igreja que é feliz, uma igreja que não tem envidia, uma igreja que não deseja as coisas do mundo, mas que encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Padre, trae uma unção de alegria entre nós. Trae alegria em seu povo.
aquellos que en este momento, Señor, están pasando por luchas difíciles. Trae alegría, trae un renuevo, Señor. Assim como hiciste com Samuel, que vivia em um ambiente difícil, haz con nosotros también, Dios. Haz con nosotros también. Dá-nos entendimento, Deus, para trabalharmos não para os homens, mas para trabalharmos para Ti. Para que aqui possa sair pessoas que todo lo que hacen, hagan com excelência. Perdona, Senhor, por las veces que hacemos as coisas mais ou menos. Nos recuerda dessa palavra, Deus, que se quede em nosso coração, que podemos ser excelentes em todos lo que hagamos, principalmente em la obra para tu reino. Ayúdanos, Senhor, a oír tu voz, em nome de Jesus. E a igreja dice, amém. Mientras escuchamos a alabanza, eu quero que ustedes aí em seu lugar, hable com Deus, tenha seu tempo de oração com Deus. Assim como Ana se apresentou delante de Deus, com um coração quebrantado, chorando, tirada em piso. Igreja, Deus está em esse lugar e quer ouvir tu voz. Hable com Ele. Mientras escuchamos a alabanza, em nome de Jesus. Su nombre hay libertad y de gloria lleno está. La victoria que Él nos dará. A su nombre levantará. Santo God, Santo God, Santo God, su nombre es glorioso God, glorioso God, glorioso God, su nombre. Su nombre es glorioso God, glorioso God, glorioso God. Su nombre es, oh Jesucristo, oh Jesús.
El Espíritu Santo pone en mi corazón que debemos orar y pedir perdón a Dios. Padre, yo quiero pedir perdón, Señor, por las veces que somos padres que dan mal ejemplo a sus hijos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nosotros queremos que ellos hagan tanta cosa y ponemos tanta presión sobre ellos. Pero quando eles miram para nossas vidas, não vem um bom modelo. Quando eles miram para nossas vidas, vem que nós atuamos diferente de lo que estamos pedindo para que eles hagam. Por isso eu te pido, Senhor, nessa noite, perdona-nos, ó Deus. Perdona-nos, ó Padre, quando nós hablamos mal de um irmão. Perdona-nos, Senhor, quando hacemos isso à frente de nossos filhos. Perdona-nos, Padre, quando em nosso trabalho somos um mau exemplo, quando hablamos palavras feias, torpes. Perdona-nos, Senhor. Perdona-nos, ó Deus. Padre, perdona-nos os filhos também, quando desobedecemos nossos padres. Perdona-nos, Senhor, quando nós não honramos nossos padres e hacemos ele incorreto, mesmo sabendo que não estava correto. Padre, limpia o coração de los hijos, Senhor, nessa noite. Haz en ellos, Senhor, lo que nenhum homem pode fazer. Toca a vida de nossos hijos, Senhor. Nós declaramos que não criamos hijos para o diabo, criamos hijos para servir a Deus, para ser diferença em esta geração, flechas em la mano de guerreiro. Profetizamos que nossos hijos serão bendição, llenos do Espírito Santo, que transformarão esta geração. Em nome de Jesus. Padre, eu te pido que tu puedas converter, Senhor, o coração del hijo al Padre e de Padre al Hijo. Haz algo novo, Senhor, em meio de tu igreja. Resgata, Senhor, resgata este amor familiar. Resgata, Senhor, o tempo de leitura familiar de tu palavra. Resgata em nossos hogares, ó Deus. Ele estar junto, Ele compartilhar. Oh, meu Deus. Quanto tempo, Senhor, hemos botado em la basura com esses equipos eletrônicos, Senhor. Quanto tempo passamos aí mirando boberia, muitas vezes coisas que não te agradam. Oh, meu Deus, perdona-nos, Senhor, e transforma-nos, Senhor. Transforma nosso coração, ensine-nos, ó Deus, a dar prioridade a las coisas que tu prioriza. Muitas vezes nossos hijos não saem de los aparatos eletrônicos porque eles veem seu papá fazendo isso. Ou porque seu papá muitas vezes deu esse aparato eletrônico porque não queria estar com seu filho. Não queria gastar tempo, não queria ensinar a seu filho. E se lo regalou um aparato eletrônico. Perdona-nos, Senhor. Nós outros hemos pecado. E nos arrepentimos, Senhor. Pedimos perdão, Padre.
Escucha nuestra oración, Dios. Escucha nuestra oración, Dios. La iglesia empieza en nuestra casa. La iglesia empieza en nuestro hogar. Tú nos has llamado, Señor, para ser una nación santa, un pueblo elegido por ti. Haz isso em nossos hogares, Deus. Haz isso em nossos hogares, Deus. Em nome de Jesus. E lo que crê, diga amém. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.